yo creo que si vamos de la mano, si trabajamos juntos y cada uno consigo mismo, sinodalmente, como he dicho antes, ¿no? Por utilizar esta palabra que está un poco de moda ahora, caminar juntos, ir juntos, haciendo red, haciendo comunidad, podemos entender que hay un sentido. Y a eso es a lo que yo dispongo mi vida en este momento, y ese es el foco y la centralidad de mi vida. Para mí es lo que la representa, y en el camino de eso hay muchas cosas, pero yo siento que todas tienen que ver con eso, de algún modo, ¿no? Esto es Expansion Lab Podcast. Conversaciones que llenan el alma. Si te gusta, danos un like y escucha nuestro próximo episodio. Hola, 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 buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a otro episodio de Expansion Lab. El día de hoy me encuentro con Koldo Santiago, este astrólogo y este personaje tan maravilloso que estoy conociendo y conociendo cada vez, y digo, wow, este señor es doctor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social para la Universidad del País Vasco, profesor desde 1991, letrado del Tribunal Constitucional Español por 22 años. Especialista en derechos del trabajo y derechos humanos, y Koldo es astrólogo, es creador de la astrología sistémica enfocado en las flores de Bach. Una de las razones como sé de Koldo fue por las flores, y él relaciona las flores con la astrología de una manera con muchísima conciencia. Koldo, muchísimas gracias por decir que sí, por aceptar a estar en ese podcast, que yo sé que estamos empezando, pero me llena de emoción, de orgullo, de todo estar aquí hablando contigo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, te lo dije, gracias por invitarme, es un placer estar contigo y bueno, con la gente que te ve y que te escucha, y compartir un poco cómo podemos conectarnos de alguna manera con una mirada de la vida que sea próspera y que nos permita salir un poco de esas estructuras que tantas veces nos tienen, ¿verdad?, atrapadas y atrapados en el sufrimiento. Claro que sí, un placer. Gracias, Koldo. Oye, me llamó mucho la atención saber que eres doctor de Derecho por tantos años, y ya conocemos otros astrólogos, la mayoría están muy estudiados. Tenemos a Pablo, tenemos a Mías, abogado, ingeniero, pero no... ¿Cómo llegas del derecho a la astrología y te inclinas hacia las flores de Bach? ¿Nos puedes decir un poquito la transición? Sí, cómo no. Bueno, la verdad es que me he pasado media vida efectivamente en el mundo del derecho, primero como estudiante, luego como profesor de universidad. Después, digamos que me designaron como letrado del Tribunal Constitucional Español y estuve más de 20 años, tú lo has dicho, haciendo sentencias constitucionales. Pero bueno, yo siento que la vida te va proponiendo cosas, te va proponiendo cambios. Yo, en un momento dado, invitado por gente de la universidad en Chile en concreto, para hablar de procesos constituyentes, que digamos que yo era especialista o tenía conocimiento sobre eso, tuve como un episodio de lo que llaman ataque de pánico, ¿no?, que en realidad son estados piscianos. Y esta gente, los que me habían invitado, me llevaron a una terapeuta floral que conocían, pues como para que me tratara, que me calmara, que me ayudara un poco. Y ahí descubrí el mundo de las flores. Jamás había tomado flores. De hecho, la pareja de esta mujer era un astrólogo aficionado, me leyó la carta. Yo pensaba que eran unos chalaos, que no, yo no me creía nada. Te hablo de hace 10 años más o menos. Okay. Pero bueno, fue tan poderoso lo que sentí con las flores que a partir de ahí, cuando volví de Chile a España, quise tratarme con un terapeuta floral, luego empecé a estudiar flores. De ahí empezaron inquietudes en mí de asociar lo floral con otros lenguajes. Desemboqué en lo astrológico, en algunas inspiraciones también de otras fuentes, sobre todo de la Kabbalah, de la mitología. Empecé a
a mirar desde un sitio muy diferente al del derecho, como te puedes imaginar, donde muchas veces las cosas están muy estructuradas, rigidificadas, ¿no? Y bueno, empecé a percibir también en un proceso de conciencia de transformación el mundo de otra manera. Y todo esto, las flores, etcétera, me abrieron a una concepción distinta primero de mi proceso y después diríamos, de lo que siento que me corresponde hacer, de mi función o como lo quieras llamar, ¿no? Y por eso hago lo que hago ahora. Sin embargo, siempre tu inclinación ha sido muy humana, porque cuando hacías derecho era sobre los derechos humanos y los derechos de los trabajadores, o ha sido como una inclinación social, ¿no? Un servicio social. Fíjate que eso es curioso, ¿no? Porque yo creo que cuando uno va haciendo conciencia de cosas con el paso del tiempo, del proceso de cada uno, se da cuenta que ya estaba conectado con cosas sin saberlo entonces, ¿no? Y yo ahora me miro en aquel que no miraba la vida como la miro ahora, pero que tenía algunas sustancias que son muy coincidentes y confluyentes con lo que ahora, por decirlo así, en el camino he podido ir descifrando, ¿no? Y advirtiendo en su esencia, ¿no? Pero antes, sin saberlo, estaba palpitando en mí, y efectivamente yo trabajé sobre todo derechos humanos, dignidad humana, y ahora cuando hablamos de dignificación yo pienso en el sol, en lo solar, en la conciencia solar, en conectarnos con nuestra verdad interior, con nuestra autenticidad. Claro, yo no sabía eso, pero de alguna forma ya me latía todo eso, ¿no? Porque al final todas las conciencias están en nosotros. Podríamos decir que en nosotros y nosotras hay un saber o una sabiduría, aunque no lo sepamos, ¿no? Y está ahí guiándonos y orientándonos, y al final, de una manera o de otra, se produce la emergencia de eso, ¿no? Aflora y parece que has aprendido algo, pero en realidad siempre estuvo, ¿no? Porque nosotros somos a la vez muchas miradas, pero hay una esencia y una sustancia constitucional que nos fundamenta, que siempre nos acompaña incluso sin que lo sepamos. Y es más nosotros que todo lo que nos decimos de nosotros mismos tantas veces, ¿no? ¿Cómo? Entiendo que tuviste un episodio y por eso te trataron con las flores y eso hizo que despertaras a este mundo, pero ¿cuál es el switch? ¿Cómo se despierta Koldo y dice, ya, no voy a hacer más derecho, quiero hacer esto? ¿Cómo pasó eso? Sí, mira, ahí pones el acento en algo muy importante, ¿no? Que yo le digo ahora a la gente que hace formaciones con nosotros y procesos. En realidad no importa tanto en qué estemos, ¿no? Sino la conciencia que ponemos en ello, porque muchas veces cuando uno hace un proceso de transformación en el camino dice, no, llevo toda la vida, por ejemplo, en el derecho, ¿no? Pero ahora siento que me he transformado y en realidad quiero ser terapeuta o quiero dedicarme a terapias naturales. En realidad yo creo que lo importante es entender que en cualquier ámbito de la vida donde nos estemos plasmando y estemos desplegando nuestra actividad, nosotros podemos poner la conciencia que somos. Y que a veces, incluso aunque soñemos o nos imaginemos siendo cosas que nos gustaría más, porque creemos que están más asociadas a esa vibración nueva con la que estamos enlazando, igual nos corresponde estar en sitios donde podemos hacer una aportación luminosa y amorosa en mayor medida que en otros que igual preferiríamos, ¿no? Esto es muy capricorniano. Por ejemplo, Capricornio nos enseña, y todos tenemos todo, para los que no sepan astrología, todos tenemos todo. Aunque digamos, yo soy Piscis porque tengo el sol en Piscis, o soy Géminis porque tengo el sol en Géminis. Pero todos los signos, todos los planetas se relacionan con nosotros. Y yo te decía, Capricornio a todos nos enseña que tenemos una función que desplegar, una misión, si quieres decirlo así, y que eso nos corresponde más allá de lo que nosotros prefiramos, ¿no? Y es importante entender esto. Dicho eso, es cierto que en mi caso personal yo sentí en un momento dado que en el mundo del derecho
no podía desplegar esto que me estaba palpitando cuando empecé a conectarlo a raíz de aquel episodio con el mundo floral y con otras fuentes, como te he dicho, ¿no? De la Kabbalah, de la astrología, etcétera, etcétera, ¿no? Sentí que aquello había cumplido una misión, ¿no? Había hecho una función. Me siento bien por haber participado en ese trabajo de derechos fundamentales, de derechos humanos, pero sentí que tenía que entrar en otros territorios. Y yo creo que las flores en ese sentido fueron un activador, sobre todo un activador de una mirada de la vida distinta, ¿no? Fue para mí un desencadenante. Y en aquel momento sentí que como eso desencadenaba, ese es el camino que tenía que seguir. Ahora siento que si hubiera seguido en el derecho podría haber puesto la conciencia de luz por la que apuesto todas las veces que soy capaz de desarrollarla, más allá de estar haciendo lo que hago ahora o lo que hacía antes, ¿no? No importa tanto dónde O sea, estemos. lo ibas a hacer en cualquier ámbito, ¿no? O sea, en Claro. el espiritual, la astrología o en el derecho, tú ibas a aportar al mundo de la manera maravillosa que lo estás haciendo, no matter what. Yo creo que eso es muy importante que la gente lo entienda, porque si no genera mucha frustración, maybe. Muchas veces la gente cree que su trabajo no le gusta, que tiene que hacer un cambio, y muchas veces, como digo, no entendemos que igual no siempre se da lo que preferimos, no lo que idealizamos o romantizamos, que lo que importa es que podamos dar valor. Y eso no significa que luego haya un cambio y puedas dejar algo y empezar otra cosa distinta. Claro que sí, yo lo he hecho, ¿no? Como estamos hablando, pero mientras estamos en lo que sea, que la gente sienta el poder de luz, de la luz que es, para poder plasmarlo en ese territorio. Y en eso no hay límites, porque sea cual sea la actividad que llevemos a cabo, nosotros podemos hacer una aportación y una transformación, y también cooperar, digamos, con que cambien un poco las cosas, la conciencia planetaria, ¿no? Cada uno en su pequeñito ámbito puede cambiarlo todo, en realidad, ¿no? Claro, no, es maravilloso todo esto que estás diciendo, porque es así, no importa si estás de secretaria en un lugar, si estás estudiando, si eres un gran abogado, un gran doctor, si nada más eres madre, o sea, si eres profesor, lo que sea, ¿no? Que cada quien desde su punto donde está haciendo lo que sea, que haga lo mejor, ¿no? Y con mucha conciencia. Y yo creo que lo que quisiéramos, cuando pensamos en el mundo ideal, pensamos en eso, ¿no? En cada quien siendo mejor para construir un mundo mejor, ¿no? Claro, de ahí, déjame decirte una cosa de eso, que es muy importante lo que estás diciendo, porque a nosotros nos han dicho que tenemos que ser cosas, ¿no? Que tenemos que ser, que tener éxito, que tenemos que ser esto, aquello, no sé qué, y no nos han dicho que lo importante es estar siendo. No, en vez de ser cosas, es estar siendo con conciencia. Si tú estás siendo con una conciencia luminosa, generadora, ecológica, ¿no? que construye prosperidad, ¿qué importa dónde lo estés realizando? No es tan importante, más allá de nuestra preferencia. Lo que importa es que estemos siendo con conciencia de la verdad que somos. Eso es lo que sintetiza. Estaba viendo uno de tus videos que hablabas de eso, ¿no? De cómo realmente es como casi no importa el hat que te pongas, no importa realmente somos más que eso, somos esta fuerza que llevamos por dentro, este amor, esta energía y cómo la manifestamos, cómo nos desarrollamos en el mundo. So, Koldo, llegamos a la astrología. Llegaste a la astrología. ¿Qué pasa con la astrología? Y yo sé que es una conversación mucho más larga, pero uno de los videos que estaba viendo de ti, hablaban de esto que estás diciendo, que todos tenemos todos los signos, ¿no? Están dentro de nosotros y es la energía que plasmamos. ¿Nos puedes decir un poquito de eso? Sí, mira, lo primero que hay que decir es que, porque la gente normalmente no lo sabe, en las primeras universidades, las ciencias clásicas, los primeros estudios universitarios, incluían la astrología, ¿no? Eso, por ejemplo, si vas a España, a la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Derecho, aparecen como unas estatuas de las que simbolizan los saberes clásicos, y uno era la astrología, ¿no?
Ahora, como todo se somete a un paradigma de cientifista, ¿no? Parecería que hay cosas que si no se verifican de acuerdo a los parámetros de un determinado paradigma no sirven. Pero yo digo, a la gente que la desconoce, quizá lo primero que tiene que entender de la astrología es que la astrología le pone delante de un mapa, no de algo que le determina, no de algo que le salva ni que le condena, que le sustituye. No, nosotros a través de lo astrológico podemos tener claves que explican nuestros procesos, ¿no? Y que en la carta astral de cada uno se apuntan, pero eso, insisto, no determina nada, porque todo lo determina la conciencia que tú pones en esos procesos, en esas estructuras. Hay que entender que la carta natal es el dibujo del cielo en el momento del nacimiento, es como estaba el cielo en el momento del nacimiento, ¿no? Entonces eso, cuando tú tomas forma en la realidad, en el mundo, queda grabado como una propuesta del ser que eres, ¿no? Del ser que te habita, y desde ahí activa configuraciones o define propósitos, direcciones que de una manera o de otra a lo largo de la vida se te van poniendo delante para que tú seas protagonista relacionándote con eso que te perfila y que te singulariza y personaliza, ¿no? Porque yo siempre le digo a la gente, tú eres un traje exclusivo, eres única en la historia de la humanidad, ¿no? Y esa vibración en relación con esa información y energía que estaba activa en el universo, en el momento de nuestro nacimiento, nos va mostrando, ¿no?, sendas, senderos, propuestas, experiencias. La carta nos ayuda a entender un poco esas claves y cómo nos relacionamos con todo eso. Y sobre todo porque en la carta también se ve lo que no se ve. ¿Qué quiero decir? La carta es un mapa. Muchas veces nosotros trabajamos cosas que nos pasan buscando recursos, ¿no? Yo quiero tener un recurso para, ¿no? Necesito una herramienta, pues, para trabajar mi ansiedad, por ejemplo, ¿no? Pero lo que importa es entender que hay una estructura raíz, digamos, una fuente de esa emoción que haces o de esa alteración emocional que te lleva a manifestaciones sintomatológicas o a afectaciones cognitivas, lo que sea. Hay una estructura, algo que fundamenta, que desencadena eso, ¿no? La carta astral te habla de eso, ¿no? Te sugiere cuáles pueden ser las raíces que alientan esos estados, ¿no? O también las cosas que te va proponiendo la vida, o la gente con la que te vas encontrando en la vida, o las cosas que la vida te abre, ¿no? Y ahí hay como perfiles que nos pueden ayudar a entender desde dónde nos estamos relacionando con eso que vivimos, porque muchas veces hay tramas sutiles, silenciosas, inconscientes, también secuenciales. Hay veces que nosotros tenemos el foco puesto en algo, pero en realidad quienes estamos siendo en ese algo tiene que ver con algo que traemos o con algo que no hemos integrado, con algo que no hemos despejado, que no hemos interiorizado, que no hemos comprendido. Y la carta te muestra todo eso, estructuras de secuencia de la información, si quieres, estructuras de frecuencia con lo que está en juego en lo que vives. Y cuando digo de frecuencia me refiero, habréis oído hablar, tú seguro, y mucha gente que te escucha, de los 4 elementos, cómo te relacionas con la intuición, que es como un impulso motor que te direcciona sin saber, es como un saber sin conocimiento, pero sabes que es por ahí. O cómo te relacionas con el instinto, que es como un pellizco en la piel, como una necesidad vital, o cómo y cuánto canalizas y cómo te relacionas con la información, o cuánto te abres a recibir algo que te propone, como una energía que te dinamiza, que eso tiene que ver con funciones psíquicas, con los 4 elementos, y todo eso en la carta, entre otras miles de cosas, se pueden ver. En la carta puedes ver estructuras muy complejas. ¿Por qué? Porque somos seres complejos, y lo primero que hay que entender, creo yo, es que tenemos que normalizar la complejidad, que cuando empezamos a aceptar que a veces dudamos, que a veces estamos confusos, que a veces estamos desconcertados,
que no podemos comprenderlo todo, que no tenemos que comprenderlo todo, que no tenemos que llegar a ningún sitio, que simplemente tenemos que estar siendo, abrazando todo ese entramado interior, psíquico, pues como que empiezan a calmarse las cosas y podemos comenzar a mirar la vida en su sentido y destino. La astrología te ayuda porque es un mapa de todo eso, te da claves secretas, ¿no? Y también llaves secretas para poder penetrar en eso y empezar a descifrarlo, porque digamos que hay parámetros, coordenadas, proporciones que te apuntan el sentido o el fundamento de algo que te está pasando o que explica desde dónde te estás relacionando con ello. No sé si así describo un poco, maybe. Me parece maravilloso, o sea, lo has descrito de una manera más que perfecta. Koldo, ¿cómo relacionas la astrología? ¿Sabes qué? Me llama la atención y me gusta porque he hablado de astrología anteriormente, pero de la mayoría de las cosas que escuchas de la astrología, ¿no? Por ejemplo, ahorita Júpiter entró en Cáncer y lo que significa la expansión y todo eso es maravilloso. A mí me encanta, yo escucho astrología a diario. Me fascina la astrología, pero el enfoque de lo que estás hablando ahorita es diferente a lo que escuchamos normalmente de la astrología. Es una explicación de la carta de lo que significa, cómo una persona normal la puede ver, cómo lo integras realmente a tu vida y cómo es como la integración, ¿no? De lo que es y el ser humano, independientemente del signo, de la carta o la casa donde estás. Y es lo que te hace, como dijiste, ¿no? El ser. No eres, obviamente eres abogado, pero no eres ese hat, eres un ser de luz, una potencia, una fuerza, una energía más allá de eso. Y que tiene las dos energías de la carta astral. Pero bueno, ¿cómo conectamos esa astrología? O mejor dicho, también hay mucho que hablar, pero las flores de Bach, quiero llegar también ahí. Quiero llegar a, bueno, estamos empezando, pero hay muchos temas. Las flores, ¿cómo las conectas con la astrología? O no sé si ¿cómo quieres? Sí, mira, si quieres, planteas dos cosas, ¿no? La primera me parece esencial y no solo por cómo mirar y entender para qué es la astrología o qué es la astrología, sino simbólicamente para entender también qué nos lleva al sufrimiento, maybe, porque nosotros sufrimos porque queremos controlarlo todo, ¿no? Entonces, también hay una astrología, diría que está muy extendida, que quiere entenderlo, comprenderlo y controlarlo todo, ¿no? Y la astrología... ¿Qué va a pasar? Sí. Claro, ya no solo qué me va a pasar, sino incluso mirando la carta, definir quién soy, ¿no? Porque parecería que nosotros tenemos que saber qué es cada cosa, quiénes somos en cada cosa, quiénes somos nosotros, a dónde nos conduce nuestra vida. Parece que es como armar un plan que tiene que cumplirse de alguna manera. Y es que no funciona así, pero además todos lo sabemos desde nuestra experiencia. No es verdad, es falso. O sea, la vida, como nosotros mismos, es dinámica y nuestra conciencia y nuestra forma de relacionarnos con todo lo que está en juego en lo que vivimos también es dinámica, porque ni tú ni yo vemos las cosas como las veíamos hace 10 años, ¿no? O ponemos el foco y la centralidad en los mismos ámbitos y territorios donde poníamos antes, ¿no? Entonces, yo creo que la astrología es una herramienta, es una compañera preciosa de viaje porque te da mucha información, te ayuda mucho a hacer con protagonismo tu propio proceso, según he dicho antes, pero siempre y cuando no la queramos distorsionar y manipular y corromper para convertirlo en una especie de referencia, en algo totemizado, ¿no? En una especie de adoración, de un oráculo que me va a decir quién soy y qué me va a pasar. No, porque no funciona así. Entonces, el responsable eres tú y todo es dinámico. Entonces, es importante decir esto porque es importante para la gente que nos escuche que sepa un poco desde dónde hacemos en astrología explorativa, que es la escuela que yo creé.
y también una forma de entender la astrología, ¿no? La astrología explorativa. ¿Desde dónde hacemos astrología? Para mí la astrología no está en las bibliotecas. Yo te puedo traer un montón de libros que te hablan de Marte, de Júpiter, o de Júpiter en Cáncer, o de no sé qué, o de Júpiter en casa 1 y en casa 2 y no sé qué. Yo no creo que eso sea así. Y eso no significa que lo que conocemos de los arquetipos, de los campos de información y energía no sea importante, claro que sí, porque hay una experiencia ancestral en la suma de los procesos particulares de tantos y tantos millones de seres en el camino que nos van mostrando y nos van dando un conocimiento, pero lo que conocemos de esos campos de información que sostienen y que están implicados en todo lo que vivimos no es lo que es, sino lo que sabemos de lo que es, y por tanto son como una plataforma a lo que desconocemos. ¿Y quién es Maybe? Es, ¿cómo te diría? Es un reflejo de la información en el tiempo que no puede repetirse, que no ha existido ni existirá, y por tanto eres en lo real como una manifestación de un potencial. ¿Y qué quiero decir con eso? Que la relación que tú haces con la información Marte, con la información Júpiter, con el quién soy, con el yo soy, con hay algo más allá de lo que soy, con lo familiar, con lo profesional, con la tensión consciente e inconsciente, con un millón de cosas que se ven en una carta, es único en ti. Y eso no se puede definir en un libro, ni en una mirada rígida y homogeneizada de lo astrológico. Yo hago astrología experimental, vivencial, explorativa. Yo tengo recursos, por ejemplo, las flores, para, mirando tu carta, convertir, imagínate, una estructura, tu estructura Marte, pensemos, ¿no? Marte tiene que ver con el poder y la fuerza, con poner con nuestra disciplina, nuestro esfuerzo en la acción direccionada a algo próspero, todo eso es Marte. Eso en tu carta tiene una configuración que es distinta a la configuración que tengo yo de la misma información, porque tiene perfiles diferenciados. Yo con flores, por ejemplo, puedo hacer una fórmula que designa la estructura de tu carta para que tú, tomando esas flores, hagas conciencia, porque es lo que hacen las flores, ¿no? Como que activan en el plano consciente cosas que igual tú no estás percibiendo y te están influyendo desde el inconsciente, para que tú hagas conciencia de algo que es en ti, sobre esa estructura que está en ti perfilada de manera única y singularizada. Entonces, ¿qué es Marte? ¿Qué es Marte para Maybe? Así lo veo yo. ¿Cómo es Marte en ti? Eso es lo que me importa, que tú entiendas cómo es en ti esa información, y no que yo coja tu carta y te diga, pues mira, tu Marte es no sé qué, y por tanto tú eres no sé cuánto, y por tanto tienes que hacer no sé cuánto, porque para mí eso es sustituirte y violentarte, y esa astrología es violenta a mi juicio, porque la astrología, como todo lo demás, tiene que ser vivido, tiene que ser procesal, tiene que ser caminado, experimentado por el ser, para hacer tu propia traducción, que es lo único que importa. Lo otro, y termino, lo otro es querer buscar una referencia, un astrólogo, o sea, en el fondo un papá que te diga quién eres, qué te va a pasar, qué tienes que ser en la vida y por dónde tienes que ir. Y nosotros queremos potenciar procesos conscientes para que la gente disuelva estructuras que le limitan, autoviolentas muchas veces, que tienen que ver con mandatos primarios o con autorrelatos que hemos construido, que no nos dejan ver lo que verdaderamente somos y lo que verdaderamente nos convoca también, porque hay algo más allá de lo que somos, está lo que nos convoca, para que cada uno pueda protagonizar eso siendo fiel a sí mismo, en lugar de obligándose a hacer no sé qué cosas que se dice que tiene que ser. Es lo que debe ser, ¿no? Y eso es una astrología vivida, experimental, y para eso tenemos que entender primero cuáles son los campos de información, lo que llamamos los arquetipos, ¿no? ¿Qué está en juego? Por ejemplo, en una pareja, ¿qué está en juego? Por poner un ejemplo, y después ver cómo es esa configuración en mí, para que yo pueda ver qué propuesta tiene esa configuración, y desde ahí yo descubrir y traducir
¿cómo es eso verdaderamente en conexión con mi autenticidad cuando yo escucho a mi corazón en relación con la información y plasmo eso en la relación de pareja, por seguir con el ejemplo, de que se trate? Y eso no te lo puede sustituir nadie diciéndote tú en pareja eres no sé qué. Eso es algo vivido. La astrología lo algo acompaña. personalizado. Eso es lo que estoy escuchando. Y es interesante, hice un show sobre la Ayurveda y es tal cual. Es mira, claro, es tú, o sea, sí hay técnicas, sí hay bases científicas, sí hay estudios, pero realmente es tú, ¿quién eres? ¿De dónde? ¿Cuáles son tus doshas? ¿De qué estás balanceado? ¿Es el agua? ¿Es el fuego? O sea, es claro, personalizado. Y esa propuesta que tú tienes de la astrología explorativa, que me parece que es muy al punto, me encanta. Y me encanta el tratamiento de las flores porque yo las usé, porque creo en esas flores. Creo que el cambio que puedes ver es increíble. Pero no había hablado contigo. Tú probablemente creaste todo esto. Cuéntame de dónde, o sea, cómo pasa eso de las flores. Sí, mira, las flores, etcétera, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hiciste? Cuéntame. Claro, mira, yo empecé por las flores y desemboqué en lo astrológico. Yo lo que me di cuenta es que las flores son como un recurso, digamos, para poder hacer un trabajo personal, pero imagínate, hay una flor asociada a Marte, ¿no? Y yo te he dicho que Marte tiene que ver con el poder y la fuerza para discriminar lo que te saca de un propósito sustancial luminoso, ¿no? O sea, no es tu poder y tu fuerza, sino tu poder y tu fuerza al servicio de algo que tiene un sentido sustancial o luminoso, amoroso, como lo quieras decir bien. Claro, en ti hay Marte y en mí hay Marte o relación con esa información, pero como hemos dicho antes, tu configuración es distinta a la mía. Si yo te doy a ti la flor de Marte y yo me doy la flor de Marte, lo que falta es la singularización, porque con lo que Marte representa como arquetipo o campo de información nos relacionamos todos, el poder y la fuerza, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, que su acción pasa por una racionalización, en otros su acción es más instintiva, más como empírica, lo sienten en el cuerpo antes de hacer, o más emocional, ¿no? Cada uno tiene su perfil. ¿Por qué? Porque uno tiene Marte en Libra y por tanto igual antes de hacer está pensando en qué tiene que hacer o se siente en una especie de encrucijada, imagínate, ¿no? Que es armónico y equilibrado, y otro tiene Marte en Aries y por tanto igual es más reactivo, es distinto. Entonces, ¿qué te da la astrología? Mapa, singularización, personalización, lo que he explicado antes. Y yo empecé a sentir que si unía astrología, mapa, con esencias florales, recurso, digamos, de experimentación o de interiorización, de trabajo, de autoconciencia, podía formular prescripciones de flores mucho más personalizadas, porque tenía el apoyo de la carta astral. Entonces, yo no podía saber, ok, esto está en está alterado con este, o está... Perfecto. Claro, mira, te pongo un ejemplo, pero la gente así lo va a entender, ¿no? Dicho muy simplificadamente, ¿no? Marte podría tener que ver con el impulso, con la acción. Y Mercurio tiene que ver con la racionalización, con la mente, ¿no? Entonces, es obvio que nuestra acción y nuestra racionalización se entrelazan, ¿verdad? Pero en un momento dado, ¿cómo se relaciona tu mente con tu acción? En ti tiene un perfil y en mí otro. Yo puedo ver en ti un bloqueo en la acción. Vamos a imaginar, ¿no? Te cuesta poner en movimiento, desencadenar, ir en una dirección. Y yo te puedo dar la flor de Marte, porque la acción hemos dicho que tiene que ver con Marte. Pero si yo tengo tu carta, igual en tu carta veo que hay una tensión, un combate entre mente y acción. Entonces la carta me está dando una información adicional más allá de lo que yo estoy viendo, porque yo veo que hay un bloqueo en la acción, pero en la carta veo que puede ser
porque la mente obstruye la acción, porque tu mente, por ejemplo, te dice no sigas tu pálpito o tu intuición porque eso no es correcto, de acuerdo a un patrón de lo acertado, te puede decir eso es indebido, es impuro. Entonces yo estoy viendo en la carta las lógicas de interactuación e interrelación entre los distintos campos de información, digamos, con los que tú te relacionas cuando haces. Bien, la carta me permite singularizar el preparado floral y, por tanto, hacer preparados florales mucho más de bisturí, mucho más profundos. Si partimos de eso, ¿qué es lo que hacía falta? Una lógica de correspondencias, porque yo puedo ver tu carta, pero para traducir eso en flores hace falta una correspondencia, es decir, que esta flor se corresponda con Marte, esta flor se corresponda con Cáncer, o esta flor se corresponda con una cuadratura astrológica, que es lo que se llama un aspecto astrológico, que es una tensión consciente-inconsciente. Partiendo de un cuadro de correspondencias entre flores y arquetipos, digamos, que se ven en la carta, yo puedo hacer una prescripción personalizada, y no lo hago, y termino con esto, maybe, no lo hago solo con flores. Nosotros en astrología explorativa, digamos que tenemos cuadros de correspondencias con 4 herramientas. Nosotros las llamamos tus 4. Nosotros trabajamos con música del universo, es decir, yo puedo convertir, imagínate, esa tensión que yo veo en la carta entre la mente y la acción, entre Mercurio y Marte, en una playlist de música, porque tengo música para nombrar Mercurio, para nombrar el signo donde está tu Mercurio, para nombrar tensión entre Mercurio y Marte, Lo hacemos con música, lo hacemos con lenguaje, lo hacemos con visualización simbólica y con flores de Bach. Con esas 4 herramientas nosotros nombramos cualquier configuración de la carta astral para que, como hemos dicho antes, tú puedas, o escuchando, o tomando flores, o haciendo trabajos con lenguaje, o visualizando símbolos, hacer un trabajo personal que te da conciencia de algo de lo que no eras consciente hasta ahora. Cuando haces la lectura de la carta, entonces también aplicas tus conocimientos de las flores de Bach y haces como me imagino, algún récipe de qué flor en base a lo que sea que esté en... ¿cómo es que dicen? Un tránsito que no sea armónico, ¿no? Y para eso me imagino que recetas las flores. Claro. No sé, quiero decir, mira, eso que introduces nos introduce en una nueva complejidad, ¿no? Que yo suelo hablar mucho de esto, ¿no? Es lo que yo llamo la conciencia multinivel en astrología explorativa, lo que he elaborado, ¿no? Nosotros somos muchas conciencias al mismo tiempo, es decir, esto hay que entenderlo porque nosotros creemos que evolucionamos y en realidad eso no es cierto, ¿no? Nosotros transmutamos de conciencia, es decir, yo soy el que está aferrado a unas referencias que dicen o en las que yo me digo quién soy, pero también soy en otro plano o en otra conciencia, o si quieres en otra concepción, en otra mirada, en otro estado, como lo quieras decir, soy uno que no se aferra a esas referencias que le dicen quién es, ¿no? Entonces, esos son distintas conciencias a la vez. Hay una conciencia del yo, donde yo tengo que ser cosas, hay una conciencia que se abre al ser, donde yo entiendo que no tengo que ser cosas concretas, sino el que está siendo, es decir, el que está haciendo un proceso, un descubrimiento, etcétera. Y hay una conciencia, si quieres, objetiva, espiritual, donde ya no importa tanto el quién soy, sino qué soy, o de qué formo parte, o porque cuál es el código del que soy sustancia o conformo, porque igual eso es más yo que yo mismo, ¿no? Hay como distintas formas de ver la vida. Yo suelo decir que tú de repente estás conectada con tu corazón, por ejemplo, ¿no? Con tu verdad interior, y estás abierta a lo que la vida te propone, no tienes que ser nada, porque esa no quiere ser nada, sino estar siendo eso, ¿no? Que estás sintiendo, y de repente pasa no sé qué, que te trae no sé qué memoria, y tú sueltas
digamos, esa conexión y te aferras a un patrón moral, a una memoria primaria de qué tienes que hacer para que te quieran o a qué tienes que defender porque estás apegada a algo que te da seguridad personal. No, es como todo es a la vez. No es una secuencia de evolución, todo es a la vez. Por eso nosotros a veces estamos atrapados en las cosas que nos atrapan, qué tengo que ser, qué tengo que conseguir, a dónde tengo que llegar, qué tengo que hacer para que me quieran, qué tengo que mostrar al mundo para que me reconozcan, qué me puedo permitir y qué no, qué es puro, qué es impuro, qué tengo que defender por encima de todo porque sin eso pierdo estructura, qué me duele, cuál es mi herida. A veces estamos ahí y otras veces somos sin eso. A veces estamos, por ejemplo, en el trauma, en lo que viví, no sé qué, y a veces estamos en una conciencia donde eso no tiene ningún protagonismo, porque en esa otra dimensión de conciencia estamos sostenidos en otros fundamentos, y eso nos pasa todo el tiempo. Pero nosotros queremos, el yo ambicioso quiere decirnos que vamos a llegar a algún sitio, que vamos a mejorar, que vamos a evolucionar. Y la clave no es esa, la clave es transmutar de conciencia, es decir, salir de la conciencia que te obliga a hacer cosas que no te representan y que te autoviolentan, que son mandatos y autorrelatos construidos en la línea del tiempo, a predominar, porque lo otro no desaparece nunca y siempre nos atrapará a veces y volverá, porque es una conciencia que está ahí, pero transmutar a un sitio donde puedes mirar luminosamente, amorosamente, construir desde la misión que te corresponde, sentir que hay un destino y un sentido más allá de ti, de lo tuyo, y eso es otra mirada, ¿no? Yeah. No sé si me explico, pero esa es una clave. Claro que te explicas totalmente. Estaba yo pensando, me hiciste pensar en esto como de las líneas de tiempo, ¿no? Y si es que estás, depende del nivel de conciencia, la vibración, es posible realmente que saltes en una línea de tiempo diferente. Y eso es otro mundo que me parece muy interesante, pero que no entiendo absolutamente muy bien, digamos así. Pero porque no eres tu historia, tú no eres una línea en el tiempo. Tu historia es tu proceso, pero si tú crees que tu historia eres tú no puedes ser ahora con la conciencia que tienes sin eso. Entonces, si tú crees que en las relaciones de pareja no sé qué, no sé cuál, por poner el mismo ejemplo que puse antes, en la familia esto, aquello, que ser valiosa es tener éxito, no sé qué, si tú te has construido desde ahí, en un momento dado estás acallando otra conciencia que está en ti, que igual está emergiendo de manera más intensa que antes, más predominante, porque antes estaba como escondida o silenciada, no la escuchas o no te puedes situar ahí porque tú crees que no puedes ser sin todo eso que has vivido, que has sido. Y yo digo, eso es violencia, porque tú eres la que estás siendo ahora y la conciencia que tienes ahora y todo lo que tú has sido es tu proceso. Es tu historia, pero no eres tú en el sentido de que no puedas ser sin eso, porque entonces tendrías que acarrear para siempre aquello que de acuerdo a otra conciencia que predominaba entonces hacías. Y eso, y termino, es muy llamativo. Nosotros juzgamos muchas veces desde la conciencia que tenemos ahora quienes fuimos antes de acuerdo a otra conciencia. Y eso es... y desde ahí hacemos culpa, peso, arrastramos, pero por Dios, si tú estás mirando luminosamente, te estás abriendo a lo que la vida te propone, no quieres manipular nada, no quieres hacerlo tuyo todo, convertirte a ti en algo omnipotente, de acuerdo a una especie de ilusión de inmortalidad y de omniscencia, no sé qué. Si tú empiezas a mirar la vida desde otro sitio, ¿por qué tienes que sentir que acarreas nada o juzgar a la que fuiste, que igual como proceso te trajo a que esta conciencia que estaba velada y escondida ahora aparezca y te lleve y te conduzca, ¿no? Tenemos que tratarnos mejor, ¿no? La gente se somete a... El gran objetivo de astrología explorativa es que la gente deje de violentarse y de autoviolentarse y que entienda, que entienda que hay un montón de cosas que creemos que somos, que en realidad no son nuestras, no nos representan, son patrones y memorias que no nos dejan ver la luz que somos. Eso. ¡Wow! ¡Qué bonito, qué bello! Me encanta. Qué forma de hablar. Creo que deberías
tener shows y que todo el mundo te escuche en todas partes del mundo. Creo que esto es lo que el mundo necesita. Todos necesitamos escuchar esto. Es llena el corazón y llena el alma. Las flores llenan también. Hay 7 categorías según lo que saqué de internet, porque te voy a decir que yo no tengo ese conocimiento, emocionales que abordan las flores: el miedo, la incertidumbre, falta de interés, soledad, hipersensibilidad, desaliento, preocupación, etcétera. Bueno. Vamos a hablar mejor, nos quitamos el cha-cha-cha. Sí. Traumas. Las flores te pueden ayudar a quitar esos traumas, porque parte de lo que dices, ¿no? Que la gente deje de sufrir, que la gente se acepte como es, que esas creencias limitantes que traemos, que venimos, que son ancestrales y que no salir de esas cosas. ¿Eso se hace a través de las flores? Claro, mira, las flores, bueno, yo trabajo el sistema de Edward Bach, que es el sistema por excelencia y de referencia. Luego hay sistemas de segunda generación y posteriores, pero bueno, yo siempre creo que en el sistema bachiano está todo, y entender y conocer la obra bachiana es entender esto que he dicho del multinivel de conciencias, de todas esas conciencias que son simultáneas, pero que pueden ir cambiando en su centralidad o predominancia, ¿no? Las flores trabajan en todos esos planos de conciencia. Digamos que hay flores más espiritualizadas para conectarnos con una conciencia expandida que se abre a entender el sentido y el destino de la encarnadura, a entender el código, la fuente, la luz, el amor que todo lo alienta y lo sostiene, la conciencia espiritual o transpersonal, lo que está más allá de nosotros y de lo nuestro. Y hay otras flores, como el propio sistema bachiano y la obra de Edward Bach explicaba, que trabajan en los territorios de la identidad, ¿no? O mejor dicho, de la identificación identitaria, que es distinto, porque todos tenemos identidad, pero hay un plano de conciencia que es lo que se llama el yo, ¿no? Frente al ser superior interior y al ser espiritual está el yo. El yo todo se lo atribuye, en todo se identifica, respecto de todo se referencia y se dice ser o no ser, etcétera, ¿no? Entonces, hay flores que trabajan las estructuras de cristalización identitaria o de identificación identitaria, de eso que creemos que somos, que muchas veces no tiene nada que ver con nuestra verdad más íntima. Hay flores para trabajar, sobre todo, yo trabajo 6 estructuras. Para que la gente sepa, mira, trabajo lo que llamamos la personalidad lunar, en astrología explorativa lo llamamos así, es como, y lo simplifico muchísimo, pero hay un mandato primario desde que éramos niñas y niños que nos llevan a creer que tenemos que ser no sé qué cosas para que nos quieran. Eso es la personalidad lunar, ¿no? Luego está la personalidad solar, que así lo llamo yo, que sería algo así como esos mandatos primarios desde que éramos niños y niñas que nos llevan a creer que tenemos que ser en el mundo de una manera, presentarnos de una manera para que nos den valor, para que nos reconozcan, ¿no? Entonces eso que entendimos en el clan, en la familia, que se esperaba de nosotros para a cambio darnos reconocimiento y afecto, lo seguimos repitiendo sin darnos cuenta de adultos, porque está como grabado. Y seguimos repitiendo eso hasta el punto que creemos ser eso con los otros o en el mundo o ante el mundo. Igual eso nada tiene que ver con la verdad más íntima. Son 2 estructuras del yo, pero hay otras 4. Una es la personalidad lilitiana, que yo digo que es ¿qué crees tú que eres? Pero, o cómo está condicionado lo que tú crees que eres por una represión de algo sustancial que eres y que fue impedido y quedó escondido en un cajón. Sería la identidad que hago de ser algo desde una represión que no miro. No sé si me explico, ¿no? Sí, dijiste de Liliana. Eso es Lilith, ¿no? En la carta natal, esto se ve en la carta. No sabía si había escuchado bien, que dijiste Liliana, ¿verdad? De Lilith. No, lilitiana, ¿no? Es Lilith. Ok, perfecto, ya. Y esto se ve en la carta y cada uno tiene su perfil. Por eso digo que la carta nos ayuda a entender cosas que nos pasan, porque hay un coldo que cree que es esto, pero eso que creo que soy tiene que ver con una represión que hago de algo que soy y no quiero mirar, porque está en la sombra. Esa es la personalidad lilitiana. Hay otra que es la personalidad plutoniana, que es una distorsión de la propuesta de Plutón, que también se ve en la carta,
una distorsión hecha por el yo que me lleva a definir lo que es Koldo desde estructuras de apego. Es decir, yo puedo ser el que tiene una determinada relación con su mamá, pero esa relación se convierte en una especie de cosificación. Es como que yo defiendo a muerte esa relación que tengo. Sin eso, siento que no tengo piso. Y acabo creyendo, yo no creo que me apego, pero tengo un apego ahí que acaba definiendo lo que creo que soy. Eso es otra estructura del yo. Hay una estructura del yo que tiene que ver con el karma y es un poco lo que me pesa, lo que arrastro. Y finalmente otra que tiene que ver con lo que más me duele. Entonces, personalidad lunar. ¿Qué tengo que ser para que me quieran? Solar. ¿Qué tengo que ser para que me den valor y me reconozcan? Lilithiana, ¿no? Lilith. ¿Qué me permito ser y qué no en función de una represión que hago? Plutón, personalidad plutoniana. ¿A qué me apego? Personalidad karmática. ¿Qué me condiciona como un peso, como algo pendiente que tengo que culminar o que tengo que compensar? Y finalmente, personalidad quironiana, que no lo he dicho, sería la sexta. ¿Qué me duele? ¿Cuál es mi herida? Bueno, pues hay flores para trabajar en esos territorios del yo que son los que yo llamo autoviolentos, porque el yo no nos deja ver al ser superior y a la conciencia superior desde esas tramas de ser para que me quieran, ser para que me reconozcan, ser o no ser, permitirme o no permitirme, mis apegos, todo esto, ¿no? Hay flores para trabajar en cada uno de los ámbitos de conciencia, por tanto. Wow. Hablando de Quirón, creo que tengo Quirón, tengo Quirón en la casa 1, pero yo no sé cuál es mi herida y ya sé que es como que, bueno, pero, o sea, no sé, pienso y digo, pero, ok, y no se supone que algo me pasó cuando era muy chiquita y yo qué sé, y me pongo yo a pensar, estaba pensando anoche, Dios mío, pero ¿qué me pasó? O sea, ¿por qué? Y yo creo que ahora que me estás dando todas estas ideas, me voy a hacer una cita contigo, porque a lo mejor nunca voy a saber cuál es, pero si tomo las flores, ¿me pueden ayudar a salir, a evolucionar eso, a sanar eso? Claro, mira, ahí hay una cosa, ¿no? Que el ejemplo sirve para integrar cosas que hemos dicho antes. O sea, nosotros tenemos una información sobre lo que es Quirón, ¿no? Hay información arquetípica que, como yo decía, sería como la resultante en conocimiento de la experiencia que todos los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad han ido haciendo cuando han estado sintiendo esa información que Quirón representa, ¿no? Entonces, hay una información. Pero eso es, como he dicho antes, la plataforma para descubrir lo que no sabemos de esa información. Bien, en ti esa información tiene una singularidad. Tú me dices, lo tengo en la casa 1 y habría que ver en qué signo lo tienes y habría que ver con qué está relacionado por aspectos y otras cosas, ¿no? Y habría que ver incluso dónde está en tu casa 1, porque todo eso es información que nos puede ayudar a hacernos una composición del lugar. Y yo desde la composición del lugar te puedo decir, mira, ese Quirón es profundamente encarnativo. ¿Por qué? Porque la casa 1, la gente que no sepa astrología, las casas astrológicas son como tipos de experiencia en la vida. La casa 1 son tipos de experiencias asociadas al signo de Aries. Todos hacemos experiencias asociadas a todos los signos y en casa 1 todos hacemos, o sería las experiencias de la vida que nos ponen en relación con la energía y la propuesta de Aries. Bien, ¿qué es Aries? Fuego. Aries es un signo encarnativo. ¿Qué significa que sea encarnativo? Que tiene que ver con cómo me relaciono con estar viva. De hecho, la gran pregunta de Aries es ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, si tú tienes Quirón en casa 1, que es la casa de Aries, eso significa que tú vas a entender tu Quirón, ¿no? Cuando te relacionas con experiencias tipo arianas, que te preguntan quién soy, qué hago aquí, qué es esto. Y que tu herida, por tanto, tiene que ver
con esa pregunta encarnativa que nos acompaña a todos, porque todos tenemos Aries y casa 1, hasta el final de nuestros días, desde el principio hasta el final. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Y es el desconcierto, el dolor de estar vivo de alguna manera, ¿no? El desasosiego, ¿a dónde voy? ¿No? Y yo que tengo casi 60 años ya, pues a mí la vida me sigue poniendo delante la pregunta de quién soy, qué hago aquí y a dónde voy, ¿no? Y muchas con toda veces... esta sabiduría, qué esperanza. No, es así. Y afortunadamente es así, porque nada es negativo. El desconcierto tampoco es negativo, ni el dolor es negativo, todo es un camino. Entonces, Quirón en casa 1 tiene que ver con que algo de encarnar, de estar en la vida del quién soy, el yo quiere convertirlo en una herida, pero otra conciencia, la conciencia del ser superior interior, te puede ayudar a entender que ese desconcierto vital es un camino, no es algo negativo, o que ese dolor, por decirlo así, ¿no? Esa sensación de desasosiego, de no saber quién soy, no es negativa, es un camino, aunque sea doloroso y desconcertante, es un camino de conciencia. Entonces, el yo, sí, ¿qué quiere decirte? Te duele estar viva. Habría que ver el signo de tu Quirón, pero no, casa 1. Aries, te duele estar viva. No solo es desconcertante, sino muy doloroso, desgarrador. Pero otra conciencia que te dice, sintiendo eso, tú puedes construir, pese al desconcierto que te produce estar viva, confianza en la vida. Y por desasosegante o desconcertante que sea, desde la confianza, que es la virtud de Aries, lo que aprendemos en Experiencias Casa 1, podrás entender que ese camino doloroso, difícil, te ayuda a tener una conciencia más luminosa. Hay que disolver la idea de que las cosas son negativas. No hay nada negativo. Todo. Yo siempre ejemplifico con la muerte de mi padre. La muerte de mi padre no es negativa, es. Entonces tiene un sentido. Tenemos que vivir lo que la vida nos propone, más allá de las proyecciones romantizadas e idealizadas que tenemos de lo que la vida nos tendría que traer para resistirnos a aceptar lo que la vida nos trae y estar quejándonos y derivando responsabilidad. La vida es un proceso luminoso también cuando nos hace transitar territorios inquietantes, ¿no? Claro. Eres muy optimista y eres muy positivo en la forma, en el enfoque de que, bueno, estas cosas pasan por algo y buscas como las soluciones. ¿De dónde sale eso? Hablas de la muerte de tu padre. Esos son como ese tipo de experiencias de vida te llegaron a eso. No es muy común que un abogado sea muy optimista, ni que sea tan espiritual y tan sensible a algunas cosas. ¿De dónde salió? Pero es que no soy un abogado, ¿no? Soy un ser en proceso. Eres un abogado, no de un astrólogo. Bueno, quiero decir, no, ni soy un astrólogo, o sea... Eres un ser más allá. Mira, lo mágico en realidad es que podemos ser un montón de cosas o que no importa, como hemos hablado al principio, las cosas que seamos, sino la conciencia que tenemos o la conciencia con la que nos relacionamos con las cosas. Entonces yo puedo ser abogado, puedo ser astrólogo, puedo ser terapeuta, puedo ser amigo, puedo ser hijo, puedo ser padre, puedo serlo todo porque nada de eso me define, sino que me dispone. La clave para acabar con el sufrimiento es no dejar de ser una foto. Nosotros queremos ser una foto y meternos en este cuadro que está ahí atrás, ¿no? Como una estatua de sal donde yo ya sé quién soy. Y la vida en realidad te propone que te dispongas a descubrir dinámicamente, a que aceptes que todo es cambio, que el cambio es lo único permanente y que además es necesario, vital, próspero, luminoso, divertido, interesante, descubrir lo que la vida te trae en lugar de pasarnos la vida defendiéndonos en ser algo que nos define porque nos da seguridad o reactivamente disponiéndonos ante cualquier cosa que viene a cuestionar eso, ¿no? Mira, mi madre, termino con esto, mi madre, yo siempre lo cuento esto, me suele decir, mi madre es una genia, pero siempre me dice, yo siempre he pensado lo mismo, hijo, y digo,
pero ¿cómo va? Pero te lo dice, ella es muy Leo, ¿no? Te lo dice como diciendo, mira qué coherente soy, qué honesta soy. Digo, pero es que eso no es honestidad, ni es coherencia, ni es congruencia. Eso no tiene ningún sentido, porque tú eres un proceso dinámico, tú no puedes pensar siempre lo mismo, ni ver la vida de la misma manera. ¿Qué es lo que ocurre? Que te da seguridad ser algo, repetirte en una mirada de las cosas y además demostrar al mundo que tú te repites en eso, ¿no? Porque eso te hace ser algo supuestamente, mientras que ser algo dinámico que cambia, que altera, que descubre, parecería que no te hace coherente, cuando en realidad es lo que ella cree. Inevitable y precioso, y es una aventura, la vida es una aventura, tenemos que darnos derecho a disfrutar de la aventura mientras sentimos también qué podemos aportar a la conciencia planetaria, porque también estamos en misión, somos misioneros de la luz y hay leyes del universo que nos hablan de lo que nos corresponde, y eso nos convoca y nos emplaza para entender que hay algo más allá de nosotros mismos, que también somos comunidad, que somos una red, que podemos ir de la mano, sinodalmente podríamos decir, ¿no? Que sínodo etimológicamente significa caminar juntos, ir juntos, cada uno consigo y todos juntos para generar prosperidad y cambiar las cosas. Podemos cambiarlo todo si creemos en el sentido de la vida y dejamos de defendernos todo el rato en algo que supuestamente nos define, cuando en realidad lo único que expresa es el miedo al descubrimiento. Eso me llevó a pensar en el tema del solsticio, que ya viene la semana que viene. Y tú tienes un taller sobre el solsticio y qué energía tenemos que poner ahí, especialmente hoy en día. Bueno, al final, cómo está el mundo y el colectivo y la conciencia colectiva, que pienso que tú crees mucho en eso también. Cuéntanos de eso. Cuéntanos del solsticio, para empezar. ¿Por qué es importante? ¿Y cómo hacemos con eso? ¿Qué debemos hacer? Primero que te diría ¿Qué hacemos? ¿Meditamos? ¿Qué sugieres? ¿Qué recomiendas? ¿Tú meditas, Koldo? Obviamente. No, yo no medito. ¿No meditas? Ok. No, porque no es mi forma de conectar, ¿no? Entonces me parece estupendo, ¿no? Pero yo me conecto más en lo interrelacional, ¿sabes? En esto que acabo de decir de la comunidad. Por ejemplo, nosotros en astrología explorativa no solo hacemos una oferta, nosotros creamos red, creamos comunidad. Incluso no solo como propuesta, digamos, ¿no? Sino también en el adentro, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando en astrología explorativa, que está cooperando en astrología explorativa, que empezaron siendo alumnos, ¿no? de cursos de astrología explorativa, ¿no? Entonces yo me conecto en lo vincular, donde percibo en la unión que hay un propósito, un proyecto que trasciende a aquellos que se encuentran, ¿no? Porque esto hay que entenderlo, ¿no? Las verdaderas uniones tienen un sentido más allá de aquellos que se unen, ¿no? Y ese es mi camino, ¿no? Yo me paso el día escuchando a gente que le pasan cosas, porque nosotros, por ejemplo, en todas las formaciones que hacemos siempre tenemos un canal abierto para que todos los alumnos puedan contarnos, porque nosotros exploramos, la gente toma flores o escucha música y entonces le pasan cosas, hace procesos, y yo estoy permanentemente en contacto con la gente, y ese es como mi lenguaje, ¿no? Es como mi lenguaje de conciencia tiene más que ver con eso y con, ¿cómo te diría, no? Yo creo que nosotros tenemos que entender que hay una fuente, un código, y el solsticio nos habla de ello. Nosotros decodificamos todo, ¿no? Koldo es una decodificación, ¿no? Y todas las ideas que tengo de Koldo son una decodificación, pero en otro plano, en otra dimensión,
la decodificación no es sino el código, y por tanto todo lo que yo digo que Koldo es, nada tiene que ver en ese plano con lo que es como sustancia, ¿no? Entonces, en un plano todos somos unidad, luz, amor, aliento, sostenimiento, programa, plan, gran obra, ¿no? Eso, espíritu, flujo, entre lo divino y lo humano, el arriba y el abajo, lo trascendente y lo inmanente. En un plano somos eso. Y no, luego estamos en este plano tú y yo aquí hablando, creyendo que esto es real cuando en otro plano esto no es, sino luz. Porque todo es reflejo de la luz, también eso que llamamos sombra, también en la sombra está la luz sosteniendo, porque todo es para el bien, como dicen los cabalistas, incluso lo doloroso, por ejemplo, la muerte de mi padre, todo tiene un sentido para la luz, todo forma parte del programa de la luz. Entonces, hay muchas formas de conectarse con eso, y también creo que hay muchas sacralizaciones de algunas formas de conectarse con las cosas, ¿no? Y yo creo que cada uno tiene que encontrar su lenguaje. Y hay gente que se abraza, y hay gente que medita, y hay gente que medita y se abraza, y hay gente que se abraza y medita, o que no medita, o que no se abraza. Hay que desacralizar las cosas, ¿no? Porque talibanizamos muchas cosas, ¿no? Yo suelo decir, ¿no? O sea, yo suelo poner ejemplo en las clases y tal, digo, hay que tener tiempo para tomarse un vino con un colega. No, pero es que esto me sienta mal, porque esto no es sano. Joder, ¿cómo no va a ser sano? O sea, ¿qué tiene de mal? ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Quiero decir, entiéndaseme lo que digo, que cada uno haga lo que quiera, obviamente, pero absolutamente. ¿desde dónde, a dónde llevamos algunas cosas, no? Entonces, voy a la pregunta. Entonces, cada uno tiene sus lenguajes para conectarse. Y además tenemos perfiles y las frecuencias, antes decía, las funciones psíquicas son diferenciadas en cada uno. Y bueno, pues hay alguno que persigue más desde el aire el conocimiento, adentrarse en cosas desde las que se conecta con su conciencia, y otros que son más tierra, que hacen más conexión cuerpo. Cada uno, aunque todos tenemos todo, cada uno tiene sus lenguajes. El mío tiene mucho que ver, creo, con esta conciencia, o por lo menos donde he desembocado, con esta conciencia de comunidad. Yo creo que si vamos de la mano, si trabajamos juntos y cada uno consigo mismo, sinodalmente, como he dicho antes, ¿no? Por utilizar esta palabra que está un poco de moda ahora, caminar juntos, ir juntos, haciendo red, haciendo comunidad, podemos entender que hay un sentido. Y a eso es a lo que yo dispongo mi vida en este momento, y ese es el foco y la centralidad de mi vida. Para mí es lo que la representa, y en el camino de eso hay muchas cosas, pero yo siento que todas tienen que ver con eso, de algún modo, ¿no? Entonces, el solsticio, bueno, pues el solsticio es como un agujero de gusano, por decirlo así, ¿no? Es una hoja de ruta, una puerta. Yo solo en la publicidad que hemos hecho del taller hemos puesto traspasa el espejo, ¿no? Porque yo soy un fan de Alicia, ¿no? En el País de las Maravillas, traspasa el espejo, ¿no? El País de las Maravillas, sí, dicen que tiene muchas cosas en la película, pero ok. Sí. Entonces, eso es un poco los puntos solsticiales, de algún modo, son momentos claves en el ciclo, ¿no? Podemos decir que hay una recurrencia de ciclos, o no sé cómo decirlo, iba a decir una sucesión de ciclos, pero no tengo claro que sea una sucesión o sea una simultaneidad, porque nosotros lo vemos todo lineal y pensamos que después de un ciclo viene otro, pero igual son todos simultáneamente, ¿no? Y se nos escapa y no lo podemos percibir en esta mirada lineal que hacemos del tiempo, ¿no? Solo en otra mirada que sería más espacial que temporal, donde el tiempo sería una medida del espacio y no una línea, ¿no?, de secuencia. Pero bueno, más allá de ese rollo, quiero decir, hay momentos en todo que como que son claves, ¿no?, o llaves secretas o claves secretas en el ciclo, ¿no? Y tanto el solsticio de invierno como el de verano forman parte de un eje, ¿no? Son como el eje del ciclo,
Y de alguna manera hay que entender que hay una confluencia entre esas polaridades, por decirlo así, del ciclo, ¿no? En invierno sembramos y en verano recogemos, ¿no? Pero en realidad, por lo que acabo de decir, hay que entender eso, y eso muchas veces no lo entendemos y es muy importante en términos de complementación. De alguna manera, todo está siendo al mismo tiempo. Entonces, cuando la lógica es siembro, cosecho, cosecho, siembro, siembro, cosecho, cosecho, siembro. Es cíclico, no son momentos que podemos autonomizar de lo otro, sino que tienen un sentido integral, transversal, ¿no? Entonces nosotros cuando recogemos en verano también soltamos, ¿no? Y empezamos a manifestar algo que va a ser determinante de lo que sembramos en invierno para el comienzo de un nuevo ciclo, ¿no? Entonces es como estar viendo a quien siembra y quien recoge de una manera simultánea, porque en el ciclo todo es permanente, más allá de que haya momentos específicos donde tenemos que poner el foco particularmente en algo. Entonces, quien está llegando al invierno, digamos que es un momento, pues sí, de introspección, de sentir muy íntimamente qué se ha ido integrando, qué se ha ido incorporando, interiorizando en el ciclo hecho, digamos, para ver qué queremos desencadenar o qué sentimos que ha de ser desencadenado, ¿no? Y es un momento como de escucha interna, particularmente para soltar y generar en función de lo cosechado, ¿no? Y de lo manifestado, ¿no? A partir de lo cosechado, ¿no? Porque en el solsticio de verano es como que eso que has sembrado y has ido integrando se interioriza, se constituye y puedes empezar a manifestarlo, ¿no? Y puedes empezar a desplegarlo. Desde eso que fue sembrado y que después fue recogido y manifestado, podemos volver a instar un nuevo ciclo con una nueva siembra que está sostenida en todo lo que hemos integrado en el camino, ¿no? Entonces, es importante entender los momentos solsticiales como no como algo autónomo, sino como algo que integra todo lo que ha estado comprometido en el proceso, ¿no? Yo no puedo sembrar sin tener conciencia de lo que he integrado y de lo que puedo dejar atrás, ¿no? Y no puedo cosechar sin entender que lo que cosecho constituye una manifestación específica que se me propone, es decir, algo nuevo que puedo desarrollar para desde ese desarrollo integrar algo que después generará una siembra nueva que abrirá de vuelta todo el recorrido, ¿no? Entonces hay una interactuación entre esos dos momentos del eje en el año, ¿no? El comienzo del invierno, el comienzo del verano, que hay que entender para entender el comienzo del verano o el comienzo del invierno, ¿no? Bueno, es un momento clave, por tanto, porque todo lo que pasa en el ciclo y lo que pasará en los sucesivos ciclos tiene que ver con un poco cuánto integramos o qué conciencia hacemos en esos momentos desencadenantes, ¿no? Y eso es lo que nosotros en el taller del que has hablado vamos a hacer, ¿no? Vamos a explicar qué es el solsticio, vamos a hablar del eje invierno-verano, vamos a integrar eso en una complementación y, como he dicho antes, vamos a hacer una vivencia personal, singular, con la carta natal de cada persona que se inscriba y con unas fórmulas de exploración particularizadas para que las personas puedan vivir ese momento del solsticio de acuerdo a lo que a ellas en concreto les diga ese momento y la configuración del cielo que nos penetra, digamos, que nos vibra, que recibimos en ese momento, porque el cielo está como está en el momento del solsticio y eso también define algo que tenemos que entender, en este momento solsticial, a diferencia igual de lo que teníamos que recibir e integrar en el solsticio anterior del año pasado, ¿no?
Entonces, ver cómo está el cielo, ver de qué nos habla, ver qué hemos integrado, ver qué hemos desplegado, ver qué ha de ser sembrado y verlo todo eso desde la singularidad de cada uno, con su carta y con unas fórmulas que tanto en el encuentro, que será una tarde, 4 horas, el día 21, nos llevará a hacer algún trabajo experimental, como después en los días sucesivos podrán permitir a la gente seguir explorando, ¿no? Y vivenciando ese momento. Bueno, así. Maravilloso. Koldo, tienes una website y la gente puede hacer las consultas contigo. Tienes otros talleres, haces los talleres de flores. Creo que los haces con Pablo, no Sí. en la tuya. La tuya es astrología Explorativa. explorativa, la de Pablo es astrología Sí. evolutiva, ¿no? Sí, la de Pablo. Pablo Flores es un grandísimo amigo mío, es un genio, le adoro, le quiero profundamente, es un ser, yo siempre lo digo, es súper, Pablo es buena gente y tiene un proyecto también para aportar, ¿no? Bueno, a mí Pablo me pidió que hiciera un curso de flores que hago en su escuela. En su escuela se llama Astroterapéutica. Ahí tengo un curso de flores, pero luego nosotros tenemos efectivamente nuestra propia escuela que se llama Astrología Explorativa, que la podéis ver en astrologiaexplorativa.com, ahí está la web. Y también nos podéis ver las cosas que hacemos en Instagram en @astrologiaexplorativa. Bueno, en nuestra escuela en particular, si alguien entra a la web verá que tenemos como distintas formaciones. Tenemos formaciones astrológicas donde ponemos más el acento en esa mirada, ¿no? Vivencial, experiencial y con los fundamentos arquetípicos, el multinivel de conciencias, todo eso que he dicho. Y luego tenemos otra línea más de viajes personales de exploración. Hay gente que igual no quiere tener tanta información, pero quiere hacer trabajo interior, ¿no? Entonces, en la web hay una pestaña de cursos y ahí se ve la línea astrológica y la línea más, por decirlo así, explorativa de transformación personal, ¿no? Entonces hacemos también talleres como este del solsticio. Y tengo también el curso de flores, efectivamente, eso en la Escuela de Astroterapéutica se suele lanzar en octubre, noviembre todos los años un curso absolutamente consolidado, que lo han hecho cientos y cientos de personas y como otros cursos también de mi escuela que han hecho mucha gente, ¿no? Pero ese curso efectivamente es un curso muy diferente en el mundo floral porque, digamos, esta propuesta astrológico-floral que yo hago con un sistema y con unas pautas de prescripción y con toda esta mirada de lo astrológico que he dicho, pues no la vais a encontrar en otro lugar, es lo cierto, ¿no? Yo quiero hacerlo. Increíble conocerte, escucharte. Me habían dicho, Koldo explica y es como que wow. Y yo creo que es más allá, o sea, con una conciencia, un amor y de verdad gracias por toda la conversación. Bueno, la conciencia, sí, la conciencia, el amor y la gratitud que vemos en otros o que damos a los otros es la que ya está en nosotros. O sea que lo mismo te digo, gracias por tu gentileza a invitarme y tu amor puesto aquí en este acto. Y a ver si entre todos podemos cambiar las cosas. Sí.